Buenos días a todos. Les presento a Kirito Uzumaki Fanfics, los capítulos 15 a 18 de Hechicero. Denle like y suscríbanse para estar siempre al tanto de los nuevos videos. Visiten la sección de la comunidad, donde encontrarán encuestas para elegir los próximos fanfics y preguntas. Síganme en mis perfiles de creador, tanto en la página de fanfics como en Wattpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 15. La cabeza de Riser Phoenix estaba siendo exhibida frente a la mansión de los Phoenix, clavada en un palo de madera hasta lo más profundo, probablemente llegando casi hasta el cerebro inerte. La sangre escurría por la madera y goteaba hacia la hierba. Un pequeño charco se había formado alrededor del asta y había vuelto roja la hierba que estaba debajo, dando una cruenta visión. Dentro de la mansión el ambiente era helado. La celebración por un compromiso que debería haber sido un momento de alegría para ambas familias, había empañado completamente el hogar de los Gremory y había dejado sin uno de sus hijos al patriarca de los Phoenix, lo que era un golpe para la familia y todos sus miembros. La reunión de los 4 reyes del inframundo dentro de los límites de la finca de los Phoenix dejó a todos los presentes, incluyendo al mismo Sir Zech, sorprendidos por la presencia de las mayores autoridades del inframundo. Los 4 eran líderes del inframundo, pero a menos que no hubiera una reunión urgente o un evento importante, estos no solían reunirse en un mismo sitio al mismo tiempo, pues eso podría ser tomado por otros como un signo de debilidad al no estar trabajando en sus propios frentes. Sin embargo, la presencia de los Mahou en la casa de los Phoenix, había sido producida por la misma presencia que amenazó al mismo Sir Zech Lucifer. Este demonio no contaba con el poder para enfrentar al pelirrojo o a cualquiera de los reyes actuales. Incluso él mismo podría decir que podría ser engullido por el poder de muchos demonios jóvenes con un potencial enorme. Pero tenía algo que faltaba a muchos demonios: poder político, influencia y ser la representación del propio inframundo frente a los ojos de aquellos que vivieron la transición entre la vieja y la nueva era. No era un demonio que interviniera en los asuntos de su familia o de los 72 pilares, pero le presentaron cosas que lo hicieron moverse ante lo ciego que había estado su descendencia frente a lo que tenía frente a sus ojos y no quería verlo. De rostro serio, cabello negro con algunas gruesas canas blancas y unos ojos violetas que brillaban de fuerza, el demonio que amenazó a Sir Zech Lucifer se mantuvo sentado siendo observado por los Phoenix, los Gremory y los Mahou como si no fuera el centro de la atención de todos los demonios en la sala, como si él no hubiera dado 100 millones al estudiante del hombre que tenía detrás. Toji Fushiguro no era un hombre que se relacionara con demonios o seres sobrenaturales a menos que la situación lo ameritara. En esta ocasión, el demonio que pidió los servicios de su alumno, aunque fue sus propios servicios lo que realmente solicitó, contaba con una información relevante para él, mucho más relevante que el dinero que hubiera tomado en otra ocasión. Finalmente, una mujer de cabello castaño y de edad avanzada se acercó al demonio de cabello oscuro y le ofreció una pequeña taza. Con manos enguantadas y delicadeza, el demonio tomó la bebida ofrecida y esperó a que la mujer se retirara. Cuando la sirvienta desapareció del rango, el demonio tomó un pequeño sorbo de su té, extendiendo la desesperación en los demonios frente a él, que lo miraban inquietantes, esperando una respuesta al motivo de la intromisión en la caza del humano que dio muerte a un noble de los 72 pilares. Era inaudito. A lo largo de la existencia de los demonios, ningún humano había osado llegar al inframundo y enfrentar a un miembro de los 72 pilares o, mejor dicho, a un clan de demonios perteneciente a los 72 pilares. De todos modos, ¿quién podría pensar que eso podría suceder en algún momento? Los únicos humanos temidos por los demonios eran los descendientes de los héroes antiguos o los que portaban algún Sacred Gear lo suficientemente poderoso para vencerlos. Y ambas premisas, no fueron cumplidas por el asesino de Riser a ojos de la sociedad demoníaca, quienes esperaban una respuesta que el demonio sentado en el sillón, disfrutaba mantener oculta el tiempo que él mismo estimara. Quería ver la desesperación en los ojos de los Phoenix, la confusión en los ojos de Sir Zech y la premura en la de los restantes Mahou, quienes fueron llamados por él. Kyojuro ha estado recibiendo obsequios y no tiene idea de quién pueda estar dejando la taza sobre un pequeño platillo. El demonio limpió su mentón usando una delicada servilleta, generando crispación en el ambiente. Ya basta. La voz del patriarca de los Phoenix finalmente se alzó. Cabello dorado, ojos azules profundos y una frondosa barba daban al patriarca de los demonios inmortales un aspecto de un aguerrido guerrero, aunque si le preguntaban al demonio de ojos intensos, eso solo sería una verdadera burla para los luchadores reales. Puedes tener todo el poder y autoridad que quieras, pero no para matar y permitir que mi hijo muera, Zekram. Zekram Bael podía ser considerado muchas cosas. Pero ingenuo.
No, eso no estaba en la definición de los demonios sobre el hombre que mantuvo la paz durante la transición entre dos eras en el inframundo. Por ello, verlo actuar, era sumamente extraño y precipitado para muchos miembros de la sociedad demoníaca. Ah, no grites, viejo. Haciendo uso de su meñique izquierdo, Toji limpió de cera su oído como si lo hubiera tenido taponado en algún momento, algo que no era real. ¿Vas a dejarme sordo? Joder. No me jodas con esa mierda, humano. Extendiendo el brazo, el Fénix Mayor señaló al hechicero. Ni siquiera deberías estar aquí. Los humanos deberían sufrir en el inframundo, sus almas siendo torturadas a lo largo de los 9 círculos del infierno buscando el arrepentimiento. Un humano vivo, sin sangre demoníaca, era una afrenta mayor a los miembros de los 72 y al difunto Lucifer original, quien estaría retorciéndose en su tumba. ¡Ja! ¿Y me vas a echar? Zekran levantó la mano. La boca de Toji provocó un crujido cuando se cerró de golpe, obligando al patriarca a observar al Bael. Ojos azules temblaron ante la dura mirada de los ojos del demonio mayor. Para tu berrinche, Phoenix. La dura voz de Bael echó para atrás al patriarca varios pasos. No estoy aquí para que intentes minimizar mi autoridad frente a nuestra sociedad. ¿Tu mocoso ha muerto? Es una lástima para los sangre pura, sin embargo es algo que se llevaba pidiendo desde que él mismo manchó tu nombre. ¿Qué? Cualquier miembro de los 72 podía ver la intromisión de Zekran como inapropiada e intentar minimizar todo lo que él hizo por la sociedad del inframundo, minimizando su importancia y poder. Pero Zekran no era idiota. No estaba allí sin su trabajo hecho, sin la investigación terminada hace tiempo. Había investigado a Riser Phoenix desde su primera aparición en el mundo humano, desde su búsqueda de piezas para su séquito y desde su compromiso con Rias Gremory. Conocía la vida del hijo varón de los Phoenix mucho mejor que lo hacían sus hermanos o padres, mucho mejor que lo hacía Ceoticus o su descendiente Benelana. Y como orgulloso demonio, permitir que alguien así se casara con Rias o que siguiera vivo, no entraba en su agenda. ¿A qué se refiere, Zekram-sama? Rias había optado por referirse al señor de los Bael como correspondía. Su hermano era más poderoso, pero la mentalidad de Zekran superaba a la de muchos demonios por un periodo de miles de años antes de que nacieran. Riser Phoenix ha roto los pactos que se realizaron tras la Guerra Santa, cuando Michael y yo mismo establecimos la paz entre ambas facciones. Aunque no fuera una paz demasiado prolongada, yo prefería mantenerla por respeto a mi padre. Zekran descendía directamente del Lucifer original y de Lilith, las dos entidades del inframundo más poderosas, aquellas que dotaron a los demonios de su existencia y establecieron a los 72 pilares de los demonios en su reinado. Ah, espera. Tú estableciste la paz. Tan dormido como siempre, Sir Zech. Incluso la sorpresa en los rostros de los demás, no me sorprende. ¿Paz buscada por un demonio cuando su padre murió? Hay cosas que vosotros, los jóvenes, no podéis llegar a ver o comprender incluso aunque pasen 1.000.000 de años. La Guerra Santa había sido el mayor evento dentro de la facción bíblica, llevando a las tres facciones a un enfrentamiento encarnizado que terminó con la desaparición o muerte de algunos de los líderes, siendo uno de ellos el mismo Lucifer y el otro su padre, Elohim, el regente de Leaven, culpable indirectamente de aquella guerra. No voy a dar una explicación extensa. No tengo el tiempo para educar a mocosos idiotas. Orbes violetas se clavaron en Sir Zech. Riser hizo cosas que disfrutarían los mayores demonios y miembros de la vieja facción, chico. Cosas que te asquearían, que te harían replantear cuántos realmente siguen tu nuevo sistema, vuestro nuevo sistema. Los ojos se movieron de Sir Zech hacia el resto de los reyes del inframundo. No todos están contentos con el renacer de los humanos como demonios, aunque os apoyen. Es un juego para los mayores y los niños lo ven todo como un camino de rosas ya completo. La guerra civil del inframundo fue la causante del mayor cambio de la sociedad del infierno, un cambio que no todos querían ni podían implementar. Eso era algo que viejos demonios como Zekran sabían, pero que jóvenes demonios como Sir Zech parecían dejar a un lado, centrando su atención en el lado positivo únicamente e intentando esconder todo lo demás debajo de la alfombra. Riser era uno de esos jóvenes demonios que preferían las antiguas costumbres, que veían a los humanos como objetos. Y era algo que Zekran podía ver con buenos ojos, en un tiempo anterior al actual, un tiempo donde sus lazos con las facciones no estuvieran a punto de romperse por fuerzas externas. Como miembro de la alta sociedad, como uno de los hijos directos de Lucifer, Zekran colocaba el bienestar del inframundo por encima de los propios individuos que formaban el inframundo y su sociedad, aunque eso incluyera a miembros de su sangre como lo eran los 72 pilares. Por ello no se opuso al cambio de jóvenes demonios como los actuales Mao y sus seguidores. Por ello no se opuso al sistema de Evil Piece y a reencarnar a humanos para convertirlos en esclavos de nobles demonios, aumentando a la sociedad demoníaca.
Y por ello fue el benefactor que apoyó a Sona Citri para terminar con Raiser. Esto está siendo incongruente, Zekram. ¿Qué pruebas tienes para hacer algo como esto, para afirmarlo? El respeto no está en tu boca. ¿Eh? No importa. Mi hermano Phoenix siempre fue irrespetuoso con el hermano mayor. Sin embargo, niños idiotas no pueden evitar que yo hable con la verdad. Ni siquiera pareces conocerme. ¿Crees que haría esto, sin pruebas, sin que sea beneficioso para el inframundo? Zekran clavó sus ojos en el patriarca de los Phoenix, haciéndolo retroceder. Serafal, querida. Dale eso. Serafal Leviatán era una versión ligeramente adulta de su hermana menor Sona Citri. Ojos violetas brillaban con diversión y el cabello negro atado en dos coletas, enmarcaba un rostro redondeado mientras gruesos mechones caían sobre su frente. Sorprendentemente, no llevaba vestimenta de chica mágica, sino que parecía llevar un uniforme de secretaria. A los pies del patriarca de los Phoenix y su mujer, cayó un saco pegajoso y húmedo, ligeramente oscurecido por el líquido que parecía desprender aquello que contuviera. Cuando el rubio lo abrió, su mujer se llevó las manos a la boca. Supongo que el asesinato de vírgenes es una hermosa parte de nuestra vieja cultura. Sí, eso es realmente hermoso si lo ves desde la perspectiva del diablo. Las viejas costumbres estaban arraigadas. Zekran podía verlo, lo sabía. Pero estamos en una perspectiva global. Estas personas de fe, eran fieles seguidoras de Lady Gabrielle de Leaven Arcángel y hermana de Lord Michael. Poniendo esas cartas sobre la mesa, si no hubiera tomado a Raiser, una segunda guerra santa hubiera estallado por el puro deseo de un adolescente demasiado egocéntrico y lleno de sí mismo. El roce de la ropa alertó a todos. Un hombre apareció detrás de Zekram, la mano descansando sobre el mango de su espada. ¿Sostener una segunda guerra santa? ¿Podrías haber llegado a sostenerlo, Sir Zech? Incluso alguien como tú, con una mentalidad menor que Adjuka, puede ver el error en eso. Las muertes serían demasiado elevadas para mantener esta sociedad. Aquello podría verse como un mal menor, un error que no sería tomado en cuenta. Pero errores menores habían iniciado guerras que cambiaron el mundo, fueran o no en el mundo sobrenatural. Y era algo que Zekram estaba evitando. Supongo que mi tiempo se ha terminado. El espadachín detrás de Zekram asintió sutilmente. Siendo sincero, Toji, no esperé que tu alumno pudiera lidiar con el pomposo de los Phoenix. La burla estaba implícita, y no fue obviada por el patriarca. Lo que me pediste. Dáselo, Garling. Garling era un hombre realmente alto, de cuerpo delgado y desgarbado con el cabello largo hasta los hombros, de un tono negro como la misma noche. Su altura sobrepasaba a la de su señor, siendo una cabeza más alta. Tal vez no era igual de musculoso que Toji, pero el hechicero captó la experiencia en sus movimientos, en cómo estaba siempre listo. El espadachín extendió un folder hacia el hechicero más fuerte en la actualidad. Sin responder, Toji tomó aquellos archivos y salió de la mansión de los Phoenix de vuelta al mundo humano. Mi visita ha sido breve, pero esclarecedora, supongo. Zekran se puso de pie y Garling se situó detrás de su señor. Querida Rias, espero que esto no afecte demasiado a tu crecimiento como líder del clan Gremory a un futuro aún lejano. De hecho, espero poder ver un mejor comportamiento y crecimiento de tu lado como miembro parcial de los Baella. Atención del demonio mayor fue hacia Sir Zech. Investiga algo llamado Crow. Podrás entender mi presencia aquí y lo que realmente está pasando bajo tus narices. Capítulo 16. El cielo en el inframundo parecía haber sido creado por el azul del cielo de los humanos y el rojo de la sangre, generando un violeta extraño y hermoso al mismo tiempo para aquellos que no estuvieran acostumbrados. El sol, siendo solo una esfera oscurecida que destacaba, era el único astro que ocupaba el cielo, ya fuera de día o de noche. Ni siquiera había nubes que intentaran cubrir el astro. Considerado como un fenómeno extraño e inusual, ya estaba presente en la vida de los seres que vivían en el inframundo, pero generaba un extraño sentimiento en los extranjeros que veían un cielo en dichas condiciones, las 24 horas del día, sin importar si era de noche o de día. Solo difería en la propia tonalidad e intensidad del mismo color violeta. Salvo la diferencia del cielo y del sol, el resto del inframundo parecía ser una copia de un mundo humano más medieval. Las casas, el pavimento y los puentes estaban hechos de piedra. La vestimenta de las personas, aunque en algunos casos era similar a la del mundo humano, generalmente parecía traída del siglo XIV, siendo mucho más destacable dentro de la alta clase del inframundo, lo que incluía a los 72 pilares. Y por ello, los extranjeros destacaban demasiado cuando paseaban por las calles de la capital del inframundo. Naruto no era la excepción a la regla. A pesar de estar acompañado de Sona Citri,
El joven aprendiz de hechicero era el centro de las miradas, tanto masculinas, femeninas, adultas o infantes con las que se cruzaban, siendo algo extraño ver a una persona con cadenas caminando tranquilamente al lado de una de las jóvenes herederas de uno de los 72 pilares del inframundo, generando a su vez preguntas sin respuesta o con una respuesta que podrían obtener si preguntaban. Mientras los demonios de alto rango decidían el futuro del humano que ejecutó a Raiser, otro de los jóvenes demonios, se había impuesto que Naruto fuera acompañado siempre por un demonio y que estuviera encadenado con una restricción completa en los brazos. Sin embargo, por más que lo intentaron, no pudieron deshacerse de las armas del joven Uzumaki. Estas parecían haber desaparecido de pronto, sin dejar rastro alguno y no vieron que el chico las hubiera lanzado en algún momento cuando lo tomaron prisionero, aunque el mismo Zekran señaló que era un invitado, que las cadenas desaparecerían a los pocos minutos cuando terminara su conversación con los padres de la víctima. Hubo burla e ironía en cómo Zekran mencionó la palabra víctima cuando se refirió a Raiser Phoenix. Todos aquellos que oyeron al viejo Bael, mantuvieron su atención y quedaron congelados en sus puestos. En pocas ocasiones, Zekran Bael daría la espalda a uno de los suyos para ponerse del lado de un simple humano que había matado a un miembro de una de las familias de los 72 pilares. Pero, eso era lo que había pasado. Sona había sido la encargada de contratar a Naruto como su mercenario para la muerte de Raiser, porque Zekran no podía hacerlo de forma directa con diversos ojos mirando sobre él. Conocer la relación entre Serafal y la facción yokai sintoísta, habían servido a Zekran para encontrar a las personas idóneas para la muerte de alguien importante. Y había usado a ambos. Haber usado a personas ligadas directamente a los yokai o al Shinto, haría traído un enfrentamiento entre ambas facciones causando un desastre en Japón. Fue por ello por lo que recurrir a personas exiliadas de la facción, fue esencial para descubrir a Raiser y deshacerse de la mancha de los demonios, al menos para el propio Zekran. Por todo ello, Sona pensaba que Naruto se sentía utilizado, usado como una simple herramienta en todo aquel complot para el asesinato de uno de los hijos del clan Phoenix. Durante todo el camino desde que salieron del estadio y ella le mostró las calles de la capital, el joven mantuvo complot silencio y ni siquiera hizo contacto visual con ella, como si estuviera enfadado o reflexionando sobre algo durante todo aquel tiempo. Kyojuro ha estado recibiendo obsequios y no tiene idea de quién pueda estar dejándolos. Sona se decantaba por lo segundo. Era la segunda hija de los Citri, una muchacha inteligente que nunca había sido vencida en una batalla de intelecto. Podía ver los patrones del enojo en su lenguaje corporal, en cómo caminaba y hacía ligeras meucas con la boca, en cómo parecía mantener durante todo el momento el ceño fruncido. Y era comprensible. Ella podía entender su enfado y comprenderlo. Había sido usado como un simple objeto por una raza que él mismo despreciaba y quería ver extinta. Y, por si fuera poco, lo habían encadenado como un perro y siempre debía ser acompañado. Uzumaki-san. Mierda. El exabrupto detuvo cualquier palabra de disculpa o intento de disculpa por parte de la presidenta del consejo. Ella miró la espalda del aprendiz de hechicero, había levantado los brazos al cielo y había gritado como si estuviera enfadado con algo allí arriba. Tal vez con algún dios. ¿Uzumaki? ¿Sabes? Pude haber pedido más de 100 millones de yenes. Tal vez 1 billón. Soy idiota. A pesar de tener las manos encadenadas y con una movilidad considerablemente reducida, Naruto se las apañó para tomar los hombros de Sona y hacer que lo mirara a los ojos, algo que la sorprendió y provocó que sus mejillas se colorearan ligeramente. Ah, sí, sí. Soy idiota, Sona-san. Si ese viejo de Bael era quien pagaba, como dijiste, pude haber pedido 1 billón de yenes. No quería pedírtelo a ti porque me agradas, pero debí saberlo. Debí saberlo para obtener 1 billón de yenes del bolsillo del viejo. Los ojos azules tomaron un brillo intenso que acompañó a la intensidad de las palabras despectivas que el propio Naruto se decía a sí mismo. Él mismo pensaba que era idiota y realmente lo era. Cuando Sona le ofreció pelear contra Raiser y matarlo, solo solicitó 100 millones de yenes para obtener dicho dinero en su bolsillo, no queriendo obtener demasiado de la única demonio que realmente lo agradaba. Pero si hubiera sabido que otra persona pondría el dinero, habría multiplicado la cifra por 1000. Ahora, Sona había quedado como una idiota. Si piel usualmente blanca, pasó a verse completamente roja por la vergüenza y el enojo combinados, lo que hizo que Naruto parpadeara ante el comportamiento de la heredera de los Citri. Deshaciéndose de las manos del muchacho, Sona movió su brazo y descargó un golpe directamente contra la coronilla del Uzumaki, estrellando al joven hechicero contra el suelo. Idiota, los ojos violetas relucieron furiosos. Creí que te enfadaste. Y solo pensabas en aumentar tu recompensa. Eres un idiota. No estoy diciendo lo contrario. Como si nada, el Uzumaki se puso de pie sobre el hueco hundido en el suelo, sin herida alguna.
Solo digo que fui un idiota por no pedir más dinero. En fin, a lo hecho pecho. Ambos adolescentes miraron hacia la misma dirección ante el eco de los pasos. Con las manos en los bolsillos de sus anchos pantalones grises, Toji Fushiguro iba caminando directamente hacia ellos con total calma, como si aquella reunión fuera normal y no estuvieran rodeados de demonio. La atención del aprendiz se movió al folder que su maestro llevaba bajo el brazo bien sujeto. Ah, el par de tórtolos los sonrojos no se hicieron esperar. Sin importarle que su alumno tuviera las manos sujetas por gruesas cadenas, Toji le lanzó el folder directamente sin demasiada ceremonia, obligando a Naruto a mover coordinadamente las manos para atrapar el objeto y no permitir que los pales cayeran al suelo. Tenemos algunos permisos y cosas por hacer. Chico tomando su espada romana cortó las cadenas, provocando un sonido metálico cuando cayeron al suelo. Ese viejo de Zekran cumplió con los 2 pagos prometidos y tu sentencia a muerte ha sido completamente borrada. Naruto masajeó sus muñecas mientras lanzaba una mirada ponzoñosa directamente al hechicero, quien solamente silbó. Más trabajo. ¿No se supone que te habías ido por un tiempo indefinido? Y me he ido por un tiempo indefinido, pequeño saltamontes. La maldición almacenadora se tragó la espada de Toji Fushiguro sin ceremonia alguna. Aún no estoy presente para tu formación como hechicero. Supongo que mi sobrina te está entrenando, ¿no? Si no recuerdo mal, hay un tipo que puede ayudarte con la energía maldita y que no está afiliado a los ancianos desde hace tiempo. Maki Zenin podía ser considerada una chica fría y directa después de haber sido violentada por su familia biológica, algo que se acrecentó cuando perdió a su hermana gemela y cuando casi muere en 2 ocasiones demasiado cercanas una de la otra, obteniendo las cicatrices de su cuerpo por el resto de su vida. Pero a pesar de ello, era una mujer que se preocupaba por aquellos que le importaban. Algo que demostró colocando el peor entrenamiento para uno de los alumnos de su tío, para no verlo morir como a sus compañeros. Machan es dura. Realmente levantó ligeramente la camisa y señaló su costado derecho. Allí, tanto Sona como Toji, vieron una pequeña cicatriz que parecía bien cerrada y curada. Casi me atraviesa un pulmón con uno de sus golpes. El entrenamiento físico y uso de armas fue la base del entrenamiento durante todo aquel tiempo. A pesar del esfuerzo de Nobara, la hechicera no había logrado que el aprendiz pudiera usar la energía ladita del mismo modo que Maki había hecho que el chico se moviera con naturalidad durante los enfrentamientos. Ah, algo propio de Maki. Es intensa y se pasó un poco, por lo que veo. Nada de lo que preocuparse. HMP. Sona no podía estar del todo segura de la afirmación del hechicero. ¿No debían preocuparse por un entrenamiento que podría llevar al chico a la misma tumba? Ella tenía reticencia y dudas con ello, pero no diría nada si era lo que Naruto estaba dispuesto a hacer para seguir vivo, porque tras la muerte de Raiser, se había convertido en el objetivo número 1 del inframundo, aunque contara con el apoyo parcial de Zekram. Bael ha logrado darnos unos permisos para acercarnos al purgatorio por información de cierto grupo de brujos que ha estado en asociación con los fundadores de las casas de los 72 pilares. Al parecer, el viejo quiere usarnos como herramienta para no involucrar directamente a nadie asociado a alguna facción. Toji conocía un poco más de dicho grupo de brujos. Era conocido en el bajo mundo como Crow, un pequeño grupo con 6 integrantes que estaban repartidos por el mundo. Recientemente, habían empezado a hacer movimientos inusuales y despertaron algunas alarmas en algunos puntos del inframundo, pues antiguos rituales habían sido iniciados y terminados hacía un tiempo. Rituales que solo los mayores podían conocer y usar. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Raiser estuvo ligado a Crow durante un tiempo sin definir. Por lo que el viejo mencionó, utilizó los 7 corazones de 7 vírgenes ligadas a Leaven para alguna especie de ritual que parece haberse completado. No sé qué era lo que buscaban, pero las respuestas estarán en el peor sitio al que te enviaré. No cuentes con ello, viejo. ¿Ni por un billón? Había requisitos que Toji debía cumplir para pasar por las puertas del purgatorio, los cuales su estudiante cumplía sin esfuerzo y no sería detenido en la puerta. Tal vez tenían los permisos por parte de los ancianos del inframundo, pero no contaban con la aprobación del purgatorio mismo, no al menos actualmente. Si me das ese dinero, me lo pienso. Toji clavó sus ojos en Naruto y lo miró detenidamente. La duda había nacido en su mente y, al tener duda, el hechicero tomó otra decisión sobre el chico. A pesar de tener la posibilidad de pasar las pruebas y ser aceptado por el purgatorio, no estaba listo, no para ver lo que allí había. Cambiando su decisión, la mano del hombre tomó el folder de la mano de su estudiante, obteniendo de este un quejido de protesta por haber sido engañado. Pensándolo mejor, es tiempo de que vuelvas a clase. 2 meses conmigo y otros 2 con Maki. Dudo que tus profesores estén demasiado contentos con tu desempeño y desaparición, ¿no?
La sonrisa burlesca fue dirigida hacia Sona, quien dio un asentimiento al entender lo que el hombre estaba haciendo. Recolocando las gafas, Sona procedió a hablar. Eres un hechicero, si es que eso puede ser una definición completa de lo que eres. Pero incluso yo como un demonio, no puedo faltar demasiado tiempo. Los parciales están a la vuelta de la esquina. Y no creo que quieras suspender. Palabras que hundieron al aprendiz completamente. Los hombres se hundieron y el rostro del adolescente demostró lo que sentía por lo que había dicho la chica. Es bueno verlos, adolescentes tórtolos. Toji levantó la mano, pasando de ambos adolescentes. Cuando nos volvamos a ver, quiero esa revancha, aprendiz. Capítulo 17. Los parciales estaban a 2 semanas de presentarse en la Academia de Kuo. Para aquellos estudiantes que hubieran estado presentes los últimos meses llevando sus estudios al día, los exámenes no deberían ser demasiado complicados. Sin embargo, para uno de los estudiantes de la academia, aprobar dichos parciales se habían vuelto complicados. No había sido un mal estudiante, pero el tiempo que pasó fuera de la academia por factores externos, había generado trabajos extra que tendría que hacer antes de poder participar y hacer los exámenes de finales del trimestre, lo que era estresante si no sabías cómo estudiar. Naruto, al contrario que muchos estudiantes que ahora estaban perdidos en los apuntes, mismos apuntes que Sona, Tsubaki y Akeno le cedieron, e intentaban buscar un sentido a las palabras escritas en su propia mente, sabía cómo tenía que estudiar, qué hacer para poder memorizar solamente aquello que necesitaba plasmar en los trabajos y los exámenes. Por ello cuando volvió a la academia después de 4 meses, en un tiempo estimado de 1 semana y media, donde también fue entrenado por Maki y Nobara en las aptitudes de los hechiceros, pudo ponerse al corriente de los trabajos necesarios para presentar los exámenes, aunque debido a su falta continua no obtendría un 10 o una matrícula de honor, lo que Sona vio como una oportunidad para el aprendiz de hechicero. Sona había comprobado que Naruto era inteligente. No había tomado esto del expediente sesgado que cedieron a la academia y la directoria le cedió a ella y al consejo poco después. Aprendió quién y cómo actuaba Naruto en cada momento. Leyó su lenguaje corporal, lo vio relacionarse con Rias y todos los que lo habían estado rodeando durante los últimos 4 meses, así como su reacción ante el dinero, las apuestas y el mismo Riser Phoenix, a quien finalmente terminó matando. Dejando tras de sí un rastro nauseabundo que los ancianos intentaban ocultar, o al menos una parte de los 72 pilares. Ella se quedó sorprendida cuando el mismo señor de los Bael, el anciano, la contactó directamente, entregándole un monto de dinero para contratar a Naruto Uzumaki, el aprendiz de hechicero. Incluso hizo demasiado énfasis en ello y no pudo objetar nada cuando se le pidió localizar y contratar al aprendiz de hechicero, lo que ella hizo sin demasiadas objeciones y terminó presentándole aquella oferta que Bael extendió para contratar al chico. Fue en aquel momento que Sona vio la inteligencia de Naruto. No solamente jugó con el ego de Riser y su prepotencia a creer que la inmortalidad del Fénix no podía ser vencida. Jugó con ellos como si hubieran sido meras marionetas bajo su cuidado, dejando ver que no era el frágil chico que se presentó frente a ellos, o eso era lo que el mismo Naruto les había dicho, porque ella vio que la historia era diferente en muchos aspectos. Su cambio solo surgió tras el incidente con Rainare y cuando empezó a entrenarse como hechicero. Aunque no podía negar que Naruto era un monstruo con la espada, como si hubiera nacido para ella, como si el arma fuera una extensión inseparable de su brazo y se moviera en perfecta sintonía con el resto de su cuerpo sin error alguno, como si no pudiera cometerlo de todas formas. Y la personalidad del chico era distinta cuando una espada ocupaba sus manos, ya fuera una de madera o acero. No importaba el material siempre que dicha arma tuviera la forma de una espada con la que golpear a sus adversarios o cortarlos cuando lo quisiera. Había sido, con diferencia, el mejor miembro del club de Kendo hasta que lo dejó a un lado, algo que sorprendió al consejo. Sona sabía que Naruto era más de lo que dejaba ver. Ocultaba sus intenciones y se movía por intereses, lo que lo volvía un peligro para cualquiera que intentara cruzarse en medio de su camino, lo que al mismo tiempo lo hacía manipulable. Si alguien le ofrecía aquello que quería, ¿qué sería capaz de hacer Naruto con tal de conseguir aquello que estaba anhelando? Era una pregunta tan aterradora, que no iba a buscar la respuesta. Ni siquiera quería oírla de otra persona y mucho menos de la boca del propio Uzumaki, quien seguramente se lo contaría encantado. Kyojuro ha estado recibiendo obsequios y no tiene idea de quién pueda estar dejándolos. Un golpe seco devolvió a Sona al presente. Se encontraba en la sala de reuniones del consejo estudiantil. Era el único lugar donde pocas personas iban a buscarla cuando quería estar sola, lo que hacía que la persona que estuviera al otro lado de la puerta fuera Tsubaki o el mismo Naruto, quien había estado en su mente los últimos meses. Carraspeó.
Aclaró su garganta y habló con calma mientras movía el bolígrafo por el papel sin demasiadas preocupaciones. Siendo una demonio, aquello se hacía demasiado sencillo para ella. Adelante. La voz salió en apenas un murmullo que una persona normal no podría haber oído al otro lado de una puerta alejada 20 metros de donde estaba la presidenta. Sin embargo, la puerta se abrió y Tsubaki quedó a la vista de los ojos morados de Sona, quien había levantado la cabeza para mirar quién entraba. He venido con el nuevo chico de transferencia. Otro chico se transfería a la Academia Q el día de hoy. No era algo demasiado extraño. Diversas becas completas se habían extendido a lo largo del mundo para que muchos estudiantes pudieran acceder a una mejor educación, como fue el caso de Naruto. A ojos de Sona esa era la historia oficial. Detrás de Tsubaki apareció un joven de 17 años con el cabello arreglado y puntiagudo se mostró a ojos de Sona. Los ojos eran azules, sin el brillo de vida que estaban en los ojos de Naruto y daban una pequeña vibra de una persona desganada. También era alto, probablemente por debajo de Naruto y con un cuerpo mucho más delgado que el del espadachín. Aquel examen ocular le dio una buena información del nuevo chico que acababa de llegar a Kuo con unas notas sobresalientes, siendo un contraste demasiado dispar físicamente con su amigo. ¿Megumi, sin apellido? Sona alzó una de sus cejas al ver que no había apellido o segundo nombre detrás del primero, lo que era muy inusual, aunque había pasado en algunas otras ocasiones que no recordaba. Sí. Soy huérfano. No conocí a mis padres. Ni siquiera hay un registro de mi nacimiento y el nombre proviene de una de las monjas que me cuidó en el orfanato. La voz de Megumi era suave y ligeramente tétrica, si le preguntaban a Sona. Correspondía demasiado bien con su aspecto y su actitud. Era un conjunto de chico emo que estaba mostrando frente a ella sin ocultarlo demasiado. Debía ser realmente así. Al menos, a impresión de Sona. Bien, no es como que importe, Megumi-san. Una extraña sensación recorrió a Sona. No solía usar los nombres a menos que esas personas le hubieran caído en gracia. Te voy a asignar un tutor y una habitación en un nuevo complejo estudiantil. Tu tutor duerme al lado de tu habitación. De momento, sois los únicos viendo allí. Cuando Naruto le contó sobre el ataque de unos hechiceros que querían su cabeza, Sona se encargó conjuntamente con su hermana de obtener los permisos y recursos para crear un mejor lugar para los estudiantes, colocando barreras, sensores y permisos de entrada para que solo aquellos que eran estudiantes pudieran entrar. Naruto-kun está llegando. Lo vi en la biblioteca preparando algunos trabajos nuevos y repasando para el examen de dentro de unas semanas. No creo que tarde demasiado, si me lo preguntas. La temporada de los parciales mantenía a los estudiantes centrados en los exámenes, sobre todo a aquellos que pertenecían a tercero y querían una beca para una universidad prestigiosa, así fuera con alguna transferencia escolar. Y Naruto había demostrado que quería estudiar y seguir creciendo de una manera académica, lo que alegró a Sona por su amigo. Tu tutor será un estudiante de tu curso y grado, Naruto Uzumaki. Es uno de los alumnos que representan el esfuerzo dentro del grupo y que no ha dejado de estudiar a pesar de sus circunstancias y había creado una historia sobre la ausencia del adolescente y fue demasiado verosímil, incluyendo pruebas y hechos, que hizo difícil que la directora pudiera determinar echarlo, aunque le dio el trabajo de casi medio curso para que lo hiciera a cambio. Espero que puedan trabajar junto y se lleven bien. Ambos sois prometedores y no creo que nosotros o los profesores deseemos algún mal o algo semejante para vosotros. Sona estaba evaluando las reacciones de Megumi, esperando algo de su parte. Pero el chico se mantuvo callado, mirándola directamente casi sin pestañear ni respirar. Tsubaki misma estuvo a punto de ver si el chico seguía vivo o se había muerto allí de pie de un paro cardíaco. Entiendo. No causaré demasiados problemas. Sona dio un cabeceo ante aquella simple respuesta por el lado del adolescente. Sin demasiadas ceremonias, entregó el horario al chico y le dio las reglas pertinentes. Siento llegar tarde. La puerta se abrió de golpe. Esto no sorprendió a Tsubaki o Sona. Naruto apareció mostrándose algo agitado, con diversos papeles entre sus brazos y despeinado, con el uniforme desarreglado y ligeramente arrugado, lo que indicaba que el chico había corrido hacia allí. Uzumaki-san. Sona respetaba a Naruto y era su amigo, tal vez su mejor amigo hombre si Naruto permitía eso. Pero dentro de los límites de la academia debía existir una separación entre ambos, un límite que ninguno de los dos podía traspasar, o al menos no de forma demasiado frecuente y frente a otros estudiantes. No es problema. Tsubaki me ha mencionado que estabas estudiando para el próximo examen que tendremos en breve. Lamento no haberte avisado con tiempo. Las palabras fueron cordiales y aunque algunos las sintieran cortantes, ocasionaron que Naruto sonriera ligeramente al ladear los labios, dejando que sus brillantes dientes quedaran a la vista.
Él había estado hablando demasiado con Sona como para ver cuando era realmente cortante o se mostraba molesta por algo. No hay problema. Depositó los papeles y trabajos sobre la mesa de la sala y caminó hacia las tres personas. Tsubaki y Megumi se habían acercado a Sona para obtener el horario, por lo que cuando llegó Naruto estos aún permanecían lo suficientemente cerca. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Solamente entendí que querías hablar conmigo, pero nada más. Te presento a Megumi-san. Es un estudiante de transferencia como tú y quiero que lo ayudes. Ambos adolescentes estrecharon las manos durante un lapso corto de tiempo. Quiero que se adapte y eres el mejor para hacer eso en estos momentos al conocer su situación por haber pasado por lo mismo. Por supuesto, si te niegas, no tendremos problemas en buscar a otro estudiante. Sin embargo, los créditos de algunos de los exámenes se verán realmente afectados. Amenaza. Chantaje. Sona era buena jugando y Naruto solamente sintió como una de sus cejas se contraía ante las palabras de la chica, quien lo estaba mirando directamente, como si intentara apuñalarlo solamente con la mirada. Bien soltando un suspiro, pasó los dedos por su cabello de forma derrotada. Los hombros se le hundieron ligeramente y el cuerpo fue hacia adelante generando una chepa. Voy a ser tu esclavo. No es necesario que dramatices. Tsubaki rió ligeramente, ocultando la risa con su mano. En poco menos de una semana, probablemente Megumi-san estará libre de tu influencia y podrás seguir siendo el solitario que eres. No soy solitario, refunfuñó el chico. Solo no quiero compartir mi comida con gente que intentará quitarme mis deliciosos aperitivos. Gracias. Una vida escolar adecuada y normal. Naruto no iba a tener eso. No lo necesitaba. Tampoco que otros compañeros le pidieran dinero o le pidieran de sus chicles o comida. Soltando un suspiro, Sona habló. Es lo mejor que podemos darte ahora, Megumi. Si ves que Uzumaki-san no cumple con lo establecido con el programa de ayudantes, puedes notificarlo y será retirado. Sí. Eso haré. Megumi hablaba en serio. Ambas chicas sintieron que la respuesta del adolescente fue concisa y directa, pero que iba cargada con seriedad, justo como alguien que haría lo que estaba diciendo. Bien. Con esto, ambos pueden salir de esta sala. Gracias por venir y espero que este sea tu sitio, Megumi-san. Megumi dio un cabeceo ante las palabras de la presidenta y se encaminó hacia la salida. Naruto lo siguió segundos después tras haber recogido sus papeles y colocarlos de una forma que no entorpecieran su carrera hacia la biblioteca de vuelta. Naruto colocó los papeles bajo su brazo izquierdo. Megumi, ¿cierto? El moreno dio un asentimiento. Soy Naruto Uzumaki, de tercer año. Supongo que vivirá en la nueva residencia de estudiantes. ¿Te parece que vayamos hacia allí primero? Creo que deberías dejar tus cosas. Un par de maletas estaban colocadas a ambos lados de la puerta de la sala de reuniones. Sí, sería la mejor idea. Aquella decisión cambió la historia a partir de este punto. Capítulo 18. El cielo se había oscurecido en un transcurso menor de tiempo. Las nubes, gruesas y oscuras, cubrieron los cielos impidiendo que el sol pudiera dejar que sus finos rayos pudieran atravesarlos y los relámpagos eran los únicos movimientos lumínicos que se dejaban ver por las personas que corrían por las calles poco abarrotadas de Kuo, siendo en su mayoría estudiantes que abandonaron la academia para volver a sus hogares, siendo sorprendidos por la tormenta repentina. El día de hoy, según los telediarios, iba a ser un día caluroso y despejado, perfecto para descansar de los exámenes que aquella semana estaba llevando a las vidas de todos los estudiantes de Japón, sobre todo a aquellos que no habían estudiado y preparado sus parciales. Era, además, viernes de la última semana de parciales. Las mentes estaban agotadas, los estudiantes estaban cansados. ¿Y estaba lloviendo? Parecía que ni siquiera podían disfrutar de un poco de descanso cuando habían dado todo en los parciales de la academia y Dios lo estaba odiando por algo que no habían hecho completamente. Aunque algunos podrían encontrar el día como perfecto, sobre todo los amantes de la lluvia. Era un día perfecto para estar en casa, con una taza de café en las manos, con una manta sobre las piernas, leyendo un libro. Eso era lo que Sona iba a hacer. Naruto, por otro lado, tenía planes distintos. De hecho, eran planes con el nuevo chico de su curso, Megumi, el chico emo y cansado que había sido su acompañante por aquellas semanas mientras le mostraba el instituto, siempre llevando una cara plana sin emoción alguna, como si no tuviera ganas de vivir. ¿Alguien podría estar así? Naruto no podía saberlo, pero desde luego Megumi era un chico pesimista, aunque demasiado buena persona. Tenía ciertos ideales de justicia que lo hacían ver como un héroe oscuro, aunque no sería él quien desestimaría sus intentos por salvar a todas las personas posibles, algo muy loable si le preguntaban. Aunque a él tendrían que pagarle. Aquel día ambos adolescentes iban a ir a los recreativos.
Sorprendentemente Megumi había aceptado, algo extraño en el adolescente moreno. Pero no se podía desaprovechar la ocasión y ni Maki ni Nobara iban a entrenarlo en aquel día, por lo que Naruto estaba demasiado libre en la tarde, algo poco usual y demasiado extraño. Comillas, cuando ambas han dejado de lado mi entrenamiento. En ningún momento ambas hechiceras habían desaparecido el mismo día. Había habido veces que Maki o Nobara dejaban la casa y los entrenamientos por un viaje y un tiempo establecido no mayor de una semana. Pero ahora ambas habían desaparecido y tenía un mes de descanso, según palabras escritas por la mano de Maki. Sin embargo, Naruto no podía darse el lujo de flaquear ante la falta de ambas. Debía seguir entrenando, llegar a tener la fuerza de Toji cuando llegara el momento de la revancha. Sí, debo pulir mi fuerza. No contaba con la experiencia de los 3 hechiceros de primer grado, pero contaba con la astucia y habilidad para alcanzarlos, además de una mente demasiado aguda que fue ligeramente pulida por Toji cuando lo adoptó como su pupilo, algo que finalmente desencadenó en todo aquello y en la desaparición de Rika por un largo periodo de tiempo. El adolescente estaba agradecido por ello. Con aquel tiempo de 4 meses sin la presencia de Rika, pudo pensar qué hacer con ella, cómo deshacer la maldición que los había enlazado y unido por el resto de sus vidas, algo que no podía cumplir por el momento. No tenía control sobre la energía maldita. No era tan experto y fuerte como Toji, Maki o Nobara. Tenía demasiadas cosas que aprender, demasiadas cosas que mejorar antes de poder ayudar a su amiga. Rika. Un suspiro abandonó los labios del aprendiz de hechicero. Una pequeña nube de vaho salió disparada, desapareciendo entre las oscuras nubes para no volver. Kyojuro ha estado recibiendo obsequios y no tiene idea de quién pueda estar dejándolos bajo un pequeño saliente de un edificio. Naruto y Megumi habían refugiado de la intensa lluvia. La tormenta los había pillado en el camino hacia los recreativos y demasiado lejos de los dormitorios como para volver sin quedar completamente empapados. Te dije que era mejor ver una serie. Un tic apareció en la ceja derecha del rubio. Oh, cállate. Con un tono molesto la respuesta llegó a los oídos de Megumi, quien hizo una mueca que representó una pequeña burla para el aprendiz. ¿Cómo iba a saber que iba a llover? Se suponía que iba a hacer buen tiempo. Una tormenta sorpresa antes del verano. No era ninguna novedad para cualquier persona. Lo que sí era una novedad, era que lloviera sin que el telediario hubiera dicho algo al respecto. A lo largo de la semana solo se había visto al sol brillar en lo alto, acompañado de nubes blancas y un cielo hermoso y azul. Pero ese día las nubes aparecieron de repente, cubriendo todo con una densa oscuridad que hizo parecer aquellas horas parte de la noche. ¿No miraste el teléfono? ¿Me ves cara de idiota, Emo? Megumi se encogió de hombros ante esa pregunta, pero no ratificó ni negó aquella pregunta, lo que hizo que el rostro de Naruto se enrojeciera ante aquella burla silenciosa por parte de su compañero. Aquello podría ser visto extrañamente por los compañeros de clase de ambos adolescentes, pero no por Megumi, sino por Naruto. El joven Uzumaki no se había granjeado la amistad de sus compañeros y compañeras de la academia. De hecho, ninguno parecía reconocerlo como un compañero de clase e intentaban dejarlo de lado o no acercarse a él cuando estaban formando los grupos de trabajo. Si no hubiera sido por Tsubaki y Akeno, quienes estaban en su clase, probablemente habría terminado suspendiendo más de una asignatura, si no todas ellas. Por ello era extraño que Naruto se llevara bien con un chico, o mejor dicho, con otro estudiante que no fueran las referentes de la clase. De hecho, aquella salida entre ambos era extraña para todos los estudiantes que compartían los dormitorios con ambos adolescentes. Nunca habían visto salir a Naruto de aquellos dormitorios a menos que fuera para sus clases de kendo con una academia privada, como les había mencionado en diversas ocasiones a quienes le preguntaron. Oye. Un tirón en su chaqueta hizo que el joven aprendiz mirara en la dirección que apuntó su compañero. ¿Quién es ese? Bajo la densa lluvia, una figura miraba lentamente, como si arrastrara los pies sobre el húmedo suelo. Una densa capa parecía cubrir su cuerpo y, desde aquella distancia y los ojos entrecerrados, Naruto descifró que el tipo parecía ser alto, con un caminar extraño, como si estuviera ocultando una pierna herida. ¿Algún lisiado? No tienes tacto, Uzumaki. Megumi colocó sobre sus ojos la mano en forma de visera sin prestar demasiada atención a su compañero. Aquella persona parecía haberlos visto y ha aumentado su paso como si quisiera alcanzarlos cuanto antes, lo que hizo que la figura fuera cada vez más visible. Oye, eso es grande. Naruto hizo alusión a la altura del tipo. ¿Aquella figura mediría 2 metros? Era más alto que Toji y más ancho, eso era algo demasiado visible para él y para Megumi, quien pareció reaccionar de forma extraña, como si hubiera visto algo. ¡Cuidado! Levantó los brazos. Recibió aquel puñetazo y sintió como su cuerpo temblaba ante el golpe.
Sin poder hacer nada, Megumi salió disparado con una velocidad demasiado elevada como para que el golpe fuera ordinario, llegando incluso a detener la lluvia. Exclamación. Naruto levantó los brazos. Se agarró al saliente de un salto y evadió el golpe del individuo. Agazapado sobre este, pudo ver cómo el brazo no se detuvo y el puño destrozó la pared en una explosión de fragmentos de concreto. Comillas Megumi. Él no es un hechicero, demonio o ángel. Va a estar muerto si no lo ayudo ahora. Pensarlo era sencillo. Hacerlo era una cosa muy distinta, sobre todo cuando las manos de aquel individuo destrozaron la plataforma donde estaba, se aferraron a sus tobillos y lo lanzaron contra el suelo. Giró, derrapando sobre el suelo empapado. Oye. Ni un café. El brazo izquierdo se movió hacia Naruto a una velocidad sorprendente. El chico alzó el suyo y bloqueó el golpe. Una onda de viento detuvo la lluvia por unos segundos antes de que volviera a caer. Punto. Esta fuerza no es ordinaria, no es normal. Ni siquiera ese Phoenix tenía esta fuerza descomunal. Al estar centrado en el primer golpe, no pudo evitar el segundo, el cual se movió de una manera veloz y le dio directamente en el rostro, haciéndolo trastabillar ligeramente, sintiendo como la sangre caía sobre su labio superior. Al menos podrías presentarte, idiota gigante. Con una mano inmensa para los estándares humanos, la figura se deshizo de la capa que cubría su cuerpo y rostro, dejando a la vista un inmenso monstruo de aspecto humanoide, con piel roja y una cabeza similar a la de un pulpo. Dagon es mi nombre, hechicero. Moviendo el brazo, tomó el rostro de Naruto y estrelló al chico contra la pared sin temor alguno, haciendo que la construcción temblara. Sin embargo, mi objetivo es arrancar tu cabeza ahora mismo. Comillas este tipo. Movió las piernas. Rodeó el brazo de Dagon con ellas y torció su tren inferior con una fuerza sobrehumana. Sorprendiendo al tipo pulpo, Naruto realizó una llave de desarme que envió a Dagon a estrellarse contra el suelo. No me tomes por un pelele, idiota. Levantó la pierna y la bajó directamente, queriendo aplastar la cabeza del monstruo humano. Exclamación. Estos golpes tan débiles no van a frenarme, hechicero. Dagon había detenido el pie de Naruto antes de que aplastara su cabeza. Sin esfuerzo, lanzó al chico y lo hizo retroceder varios metros para ponerse nuevamente de pie. Si lo que pretendes es forzar mi mano, vas a tener que hacerlo mejor. Esfera de agua. Dagon movió su brazo y una esfera de agua concentrada fue disparada hacia el pecho del aprendiz de hechicero, golpeándolo y enviándolo a volar sin esfuerzo alguno. Y esperaba que el chico cayera. Mierda. Naruto maniobró en el aire. De su bolsillo sacó varios utensilios que disparó con un movimiento a su adversario. Dagon solamente los desvió al mismo tiempo que Naruto tocaba el suelo. Primero un tipo de fuego y ahora agua. ¿Qué pasará ahora? ¿Un tipo de tierra después? Dagon no respondió. Corrió hacia el aprendiz como si fuera un jugador de rugby, con el hombro por delante, transformándose en un tren de carga que iba directo por su objetivo. Pero Naruto no era idiota. No iba a dejar que un tipo de 500 kilos lo arrollara, si es que no pesaba una tonelada completa. Dejó que el aire saliera de su boca. Afianzó las piernas y movió el brazo hacia atrás, cerrando la mano sobre algo frío. Cuando Dagon estaba a 7 metros, el Ubio golpeó con la última sección de la nube itinerante la cabeza de su objetivo, enviándolo a estrellarse contra el suelo. No sé qué especie de Cthulhu eres, pero no voy a dejarte seguir hacia adelante como si nada. Dagon comenzó a ponerse de pie. Naruto dejó que el nunchaku de 3 secciones colgara de su cuello y alzó la cabeza para observar a su adversario. La diferencia de altura estaba demasiado clara cuando se miraba a ambos. Soy un cazador. Y ahora eres mi presa, porque así lo quiero. Humano arrogante. La herida de Dagon comenzó a cerrarse segundos después de aquella frase. Como si no hubiera sido golpeado por una fuerza sobrehumana, el hombre pulpo se alzó sobre su enemigo mostrando una mirada airada. Voy a devorar esa cabeza tuya y voy a arrancar tu corazón. Ni siquiera ella pudo hacerlo. El brazo de Dagon se movió con la intención de darle una bofetada. El tipo fue sorprendido cuando la sección izquierda de la nube itinerante se convirtió en un escudo y bloqueó el golpe sin crujir. Eres bueno, lo reconozco. Y más fuerte que yo. Pero no voy a dejarte seguir jugando bajo la lluvia, pequeño pez. Voy a tomar tu cabeza, estúpido. La pierna se movió. Naruto salió disparado hacia atrás. Perro ladrador poco mordedor, ¿sabes? Dagon inclinó la cabeza hacia la derecha, mirando cómo Naruto se ponía de pie. Solo no te levantes. Esfera de agua. Había estado condensando y dando forma a una enorme esfera de agua. Dagon la dejó caer sobre su objetivo como un inmenso torrente, esperando que la presión pudiera aplastar al aprendiz de hechicero y terminar con su vida de un golpe. Nue. Plumas cayeron sobre el asfalto húmedo. El agua golpeó el suelo generando un inmenso temblor. Sobrevolando el cielo oscuro, un ave había tomado de los brazos al aprendiz de Toji.
Megumi. Siento habértelo ocultado estas semanas limpiando la sangre de su mentón. Megumi hizo acto de presencia por detrás de Dagon. Soy un hechicero enviado por los ancianos para tu control, Uzumaki. Déjame ayudarte con esta maldición de grado especial. Naruto fue soltado por Nue y el aprendiz cayó sobre sus pies. Ya decía yo que eras raro. Ni siquiera un estudiante promedio es tan emo como tu burlesca. La voz del Uzumaki llegó a los oídos del hechicero de cabello negro. Pero no voy a compartir mi dinero. Incluso si me caes bien, Megumi. No quiero dinero. Quiero ver de lo que eres capaz, Uzumaki. Bien, arrogante. La forma de Naruto fue envuelta por una aura de seguridad. Voy a demostrarte por qué no deberíais ir tras de mí como una presa. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide Kirito Uzumaki Fanfics de tu canal favorito.